porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Herodes tenía curiosidad de ver a Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del Eclesiastés, capítulo 1, versículo del 2 al 11. Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. ¿Qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos en la tierra? Pasa una generación y viene otra, pero la tierra permanece siempre. El sol sale y se pone, corre y llega a su lugar, de donde vuelve a salir. Sopla el viento hacia el sur y gira luego hacia el norte, y dando vueltas y más vueltas, vuelve siempre a girar. Todos los ríos van al mar, pero el mar nunca se llena. Regresan al punto de donde vinieron y de nuevo vuelven a correr. Todo es difícil de entender. No deja el hombre de cavilar. No se cansan los ojos de ver, ni los oídos de oír. Lo que antes existió, eso volverá a existir. Lo que antes se hizo, eso se volverá a hacer. No hay nada nuevo bajo el sol. Si de alguna cosa dicen, mira, esto sí es nuevo, aún esa cosa existió ya en los siglos anteriores a nosotros. Nadie se acuerda de los antiguos, y lo mismo pasará con los que vengan. No se acordarán de ellos sus sucesores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos: Tú eres, Señor, nuestro refugio. Todos. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú, Señor, haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. 1000 años son para ti como un día que ya pasó, como una breve noche. Todos. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. Todos. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Todos. Tú eres, Señor, nuestro refugio. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros
que había regresado Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía: a Juan yo lo mandé a decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos acompañe. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine, que despierte en nosotros el deseo de conocer a Jesús, pero no solamente el deseo, sino también que busquemos los medios para conocer a Jesús. Pidámosle a Dios que envíe su Santo Espíritu, que en este día nos ilumine, que en este día nos acompañe, diciendo todos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Mis hermanos, hoy es jueves 24 del mes de septiembre. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por este momento, por este encuentro con su palabra. Hoy la palabra de Dios nos muestra que Herodes tenía ganas de ver a Jesús, que Herodes tenía deseo de ver a Jesús. Hoy la palabra de Dios nos muestra que Herodes quería ver a Jesús, pero no buscaba la forma. Que Herodes tenía ganas de ver a Jesús, de conocerlo, pero no buscaba la manera. Y entonces no lo conoció, no lo vio, sino hasta que se lo llevaron. Que ustedes y yo en este día no seamos de esa manera. Que ustedes y yo en este día no solamente tengamos ganas de ver a Jesús, no solamente tengamos deseo de conocer a Jesús, sino que nos encaminemos, que tengamos el deseo, las ganas, pero también manos a la obra, que podamos acercarnos cada vez a Jesús. Hoy el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 7, nos enseña también, la primera parte, que Herodes no sabía de qué abstenerse. Parece que Herodes le tenía miedo a Jesús. Jesús hablaba de Dios, Jesús hablaba del reino de los cielos, Jesús le hablaba a todos y les explicaba. Y Jesús era para Herodes un estorbo. Jesús era para Herodes una piedra en el camino. Jesús era para Herodes un obstáculo, así como lo fue Juan el Bautista. ¿Recuerdan? Herodes dijo: yo mandé a decapitar a Juan. La gente le metía miedo a Herodes y le decía: ese es Juan el Bautista. Si no es Juan el Bautista, ese es Elías. El rey del tiempo de Elías le tenía miedo, porque Elías hizo bajar fuego del cielo. Porque Elías, Dios le dijo que orara, oró y dejó de caer agua sobre el país. El profeta del fuego era Elías, de palabra fuerte. Le tenía miedo el rey de su tiempo. Y el rey Herodes tanto miedo le tenía a Juan, que después de muerto lo seguía asustando. Y decía: ¿Jesús será Elías? La gente le decía: ese es Elías.
¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Con que Herodes le tenía miedo a Jesús. Que cuando nosotros hacemos las cosas malas, que cuando nosotros nos vamos por mal camino, que cuando nosotros hacemos no como Dios quiere, sino como nosotros queremos, como nos parece, nos descarrilamos y por eso podemos tenerle miedo a Dios, a los que predican la palabra de Dios. Por eso usted verá que en la mayoría de países, en la mayoría de gobiernos, siempre el gobierno no apoyará o no estará a favor de la iglesia, porque los sacerdotes le diremos a los gobernantes, lo estás haciendo mal. Y como somos piedras en el camino, de inmediato habrá quien reponga, de inmediato habrá quien se oponga. Por ejemplo, en Venezuela, el gobierno de turno no apoya a la iglesia. Me refiero a nivel nacional. Agradezco que aquí en el pueblo hay un respeto por la iglesia, pero a nivel nacional el gobierno está en contra de los obispos, está en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque le está diciendo que está robando, le está diciendo que es un corrupto, le está diciendo que está invirtiendo malos recursos, que hay mucha gente pobre, con hambre y necesidad. Eso no le gusta. Cuando dice la palabra de Dios, no sabía Herodes a qué abstenerse, significa que siempre el rey, que siempre el que gobierna hará cosas a espalda de Dios, que cuando se le coloquen en claridad, entonces le dará miedo, que cuando se coloquen a la luz, entonces no sabrá qué hacer. Vamos a ver cómo nos lo explica San Lucas, capítulo 9, versículo 7 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía. Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía. ¿Cuáles eran los prodigios que Jesús hacía? Alimentó a la multitud. ¿Cuáles eran los prodigios que Jesús hacía? Le hablaba a la gente lo escuchaba. Habían paralíticos, los sanaba. Hablaba del reino de los cielos. Decía que sí habría en la tierra perdón para perdonar pecados. Los prodigios que Jesús hacía eran grandes. Por eso el rey Herodes no sabía de qué abstenerse. Y cuando le hablaban de Jesús sentía temor, porque obviamente su estilo de vida no era la mejor. Estaba viviendo una vida disoluta, vivía con la mujer de su hermano, le había quitado a la mujer al hermano. Ciertamente si se acercaba a Jesús, Jesús le iba a reprochar los pecados, porque el profeta está para denunciarlos, anunciar el reino y denunciar los pecados, sin importar que fuera el rey. Oigan cómo lo expresa el Evangelio, para que ustedes y yo vayamos analizándolo. Que Jesús hacía y no sabía a qué abstenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Por eso siempre el predicador será objeto de críticas, será objeto de desprecios, no será monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pues, como dice el refrán. El predicador no es monedita de oro que le va a caer bien a todo el mundo. La monedita de oro todo el mundo la quiere, le cae bien a cualquier persona. Pero el predicador, cuando denuncia el pecado, cuando denuncia las malas acciones, cuando denuncia lo que no está bien, entonces se convierte en objeto de desprecio. El rey no sabía qué abstenerse y el rey, pues obviamente no compaginaba con el pensar de Jesús, con el sentir de Jesús, con la forma de hablar de Jesús, no estaba de acuerdo. Ahora, me llama la atención esto que viene a continuación, que a pesar de que el rey, por ejemplo, dice el Evangelio que sentía gran admiración por Juan el Bautista porque lo consideraba un profeta. Lo tenía preso, pero lo admiraba, impresionado en su palabra. De Jesús va a decir algo similar, va a decir algo parecido. Y quiero que ustedes y yo hagamos una reflexión personal hoy, personal. Quiero comparar en este momento al rey Herodes con Zaqueo. Miren, vamos a leer tanto el Evangelio de San Lucas
capítulo 9, versículo 7, como San Lucas capítulo 19, versículo 2. Vamos a comparar a el rey Herodes y vamos a comparar a Zaqueo. Pero vamos a comparar las aptitudes que ellos tenían para con Jesús. Ahorita lo vamos a escuchar, pero yo lo que quiero es que ustedes y yo vayamos ubicándonos. O vamos a ser como el rey Herodes, o vamos a ser como Zaqueo. El rey Herodes sentía admiración de Jesús, tenía curiosidad de ver a Jesús, pero no hizo nada. Zaqueo tenía los mismos sentimientos, tenía curiosidad de ver a Jesús, quería conocer a Jesús, pero hizo algo por verlo, por conocerlo. Y ustedes y yo vamos a tomar uno de los dos lugares. Nos podemos colocar del lado de Herodes, que nos pueden gustar las cosas de Dios, queremos conocer más del Señor, queremos conocer más de Cristo, pero no hacemos lo posible por seguirlo, por buscarlo, por amarlo, por enamorarnos de Él. O podemos hacer como Zaqueo, que tenía deseo y curiosidad de ver a Jesús, y se trepó arriba de un árbol. Y arriba en el árbol, Jesús lo vio y tuvo la conversión. Vamos a ver primero lo que era el rey. Escuchen, oído al tambor. Pero Herodes decía: a Juan lo mandé a decapitar. Oigan, a Juan lo mandé a decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Oído al tambor. Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Tenía curiosidad de ver a Jesús. A Herodes le hablaban tanto de Jesucristo que tenía curiosidad. Pero hasta ahí, más nada. Cuando a Zaqueo le hablaron de Jesús, Zaqueo no se quedó con la curiosidad, sino que Zaqueo, aparte de la curiosidad, fue a buscar la manera de encontrarse con Jesús. Zaqueo y Herodes, Zaqueo era rico, Herodes era el rey, ambos eran ricos. ¿Qué les faltaba materialmente hablando? Nada. Pero cuando escucharon que había un hombre que se llamaba Jesús, que hacía prodigios, que hacía milagros, que la gente lo seguía, que se llamaba Hijo de Dios, que era una persona, un profeta respetable, bondadoso, cariñoso, bueno, querían conocerlo. Ambos tenían ese deseo de conocerlo. En Herodes nació la curiosidad, no se olviden de esa palabra. Vamos a ver en Zaqueo, oigan, Zaqueo, San Lucas capítulo 19, versículo 1 y siguiente. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Oído al tambor, versículo 2. Allí vivía un hombre muy rico, oigan, llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos. No era cualquier persona, Zaqueo. Aparte de ser muy rico, era el jefe de los publicanos, de las personas públicas, de los que cobraban. Aparte de robar, le robaba a los que robaban. Robaba a los ladrones, robaba a los otros publicanos. Era el jefe. Era muy rico. Oigan lo que viene. Él, versículo 3, él quería ver quién era Jesús. De Zaqueo se dice que quería ver quién era Jesús. De Herodes se dice tenía curiosidad de ver a Jesús. Herodes quería ver a Jesús. Zaqueo, oigan, Zaqueo, escuchen, quería ver quién era Jesús. Herodes quería ver a Jesús y Zaqueo quería saber quién era Jesús. Una cosa es que usted quiera ver a una persona, tenga curiosidad de ver a alguien. Y otra cosa es que usted quiera saber quién es alguien. Para usted ver a alguien,
necesita asomarse por una ventana. Para usted ver a alguien, necesita asomarse por un balcón. Necesita ver una foto. Hoy día con lo que tenemos, necesita buscar en su Facebook, en su Instagram, para revisar simplemente, de manera de que usted ya conoce la vida de la otra persona, ya sabe quién es y ya. Ahora, el deseo de Herodes era ver a Jesús, ver a Jesús y ya. El deseo de Zaqueo era conocer quién era Jesús. Conocer quién era Jesús. Y este tipo de personas, tanto de Herodes como de Zaqueo, que hoy el Evangelio nos presenta a Herodes, pero que también San Lucas nos presenta a Zaqueo, existen en la vida, existen en la fe, existen en la iglesia. Hay personas que quieren ver solamente quién es Jesús. Son los católicos inactivos. Son los católicos chimbín, son los católicos pirata, son los católicos light, que simplemente van a chismear quién es Jesús. Que bueno, que hablen de eso. Bueno, yo sé que ustedes no, hermanito, los que no escuchan el Evangelio el día, los que no vinieron hoy. Esos que van a la misa y usted le dice, ¿dónde estaba? En la misa. ¿Y qué estaba haciendo en la misa? Pues escuchando al Padre. ¿Y qué dijo el Padre? Ay, yo no sé, pero la misa estuvo bien bonita. Mire, en la misa habían flores, en la misa había arreglos, esa iglesia es hermosa, esa iglesia es bella. La imagen de Jesucristo que hay en esa iglesia, la imagen de tal santo, uy, eso es una hermosura. Esas son las personas que van a ver a Jesús. Ya, Herodes quería ver quién era Jesús. Las personas que quieren conocer quién es Jesús son los católicos activos. Son los católicos que no se han quedado de brazos cruzados. Son los católicos que no se quedan dormidos. Son los católicos que están activos. Son los que rezan, son los que confiesan, son los que comulgan, son los que trabajan en los caminos de Dios. De esos tenemos pocos. Católicos como el rey Herodes, creyentes como el rey Herodes, cristianos como el rey Herodes, que solamente van a ver quién es Jesús, tenemos muchos. Cristianos, católicos, creyentes como Zaqueo, tenemos poco. Ahora te pregunto, ¿en qué lugar te colocas? Yo escucho a las personas hablar y me gusta oírlas. Oigo a muchas personas que hacen programas, que hacen videos, oigo a muchos católicos, oigo a muchas personas y la mayoría de personas concuerdan en que existen este tipo de personas. Católicos que solamente van a la iglesia a deslumbrarse por un momentico, por temporadas. Por ejemplo, hay un bautizo. Hoy soy católico. Me coloco el traje de católico hoy. Me coloco el traje de cristiano. Y eso, bueno, hoy es que voy a ir a misa. Hay un matrimonio. Me voy a colocar el traje de cristiano. Me voy a colocar el traje de católico. Hoy voy a misa. Hay un entierro. Hoy me voy a colocar el traje. Hoy quiero ir a ver a Jesús. Ya, va a ver a Jesús. Va a ver a Jesús. Hay una actividad especial, una graduación, unos 15 años. Hoy sasoy católico. Hoy voy a ver a Jesús. Y cuando llego hablando maravillas. Llego entusiasmado, así como Herodes. Quería saber, tenía un deseo, tenía curiosidad. De esos que van a la iglesia por curiosidad. Ojalá y nosotros no seamos ese tipo de católicos. Ojalá. Esos son los católicos fríos. Lo que dice Apocalipsis. O es frío o es caliente. Si eres tibio, te vomito. Pero tenemos también los católicos que son activos, que son calientes, que trabajan en las cosas de Dios, que participan, que van a las cosas del Señor, que dice, hoy yo voy a conocer quién es Jesús, hoy me voy a confesar y hoy voy a comulgar, porque yo quiero recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Padre, pero es que ahorita no hay, bueno, están la iglesia cerrada, ¿y cómo hacemos? Ahorita no, pero días anteriores que estaba abierta, que usted tenía la oportunidad de ir a misa, o si en su pueblo hay lugar que estén dando la Santa Eucaristía y usted pueda ir, y si alguna persona no está viendo la misa, busca en YouTube, Santa Misa Padre Marcos Galvi, ahí la estamos dando todos los días en YouTube.
para que usted no se la pierda, no se la pierda. Busca Santa Misa Padre Marcos Galvis, Misa de Hoy se llama el canal, y ahí puede disfrutar de la Santa Misa. Oye, de esos católicos que van a la iglesia a participar, que no se van a quedar cruzados de brazos como Zaqueo, son los católicos que quieren conocer quién es Jesús, los que van a los retiros, los que van a los talleres, los que van a las catequesis, los que participan con entusiasmo, los que participan en las cosas de Dios, los que participan en las cosas del Señor con alegría. De esos católicos tenemos pocos y de esos católicos necesitamos más. De esos católicos necesitamos más. Entonces la palabra de Dios hoy nos presenta al rey Herodes y fíjense, déjeme seguirle leyendo lo que era Zaqueo. Versículo 3. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Escuchen, miren lo que viene. Entonces se adelantó y se subió a un sicómoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Zaqueo quería ver a Jesús, conocer a Jesús, hablar con Jesús, y buscó la manera de ir allá. Buscó la manera de acercarse a Él. Buscó la forma de estar en contacto con el Señor. Que ustedes y yo hoy aprendamos la lección. No podemos vivir en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana, siendo como el rey Herodes. Católicos que vamos, nos colocamos el traje de católicos en momentos especiales, por ocasiones, por temporadas. No, eso no está bien. Debemos ser católicos activos, que participemos en las cosas de Dios, que vayamos a las cosas de Dios. De esos católicos comprometidos, de esos cristianos comprometidos, Zaqueo buscó la forma de ver a Jesús. El rey Herodes tenía solamente curiosidad, y católicos curiosos y criticones tenemos muchos. De esos que van a la iglesia por primera vez, se colocaron el traje de cristiano, de católico, después de mucho tiempo, llegaron a la iglesia y llegaron hablando cosas bonitas y cosas feas, chismeando de todo lo que había, de todo lo que pasaba. De eso tenemos muchos, de los católicos ocasionistas, de los católicos de momento, de los católicos fríos, de los católicos chimbín. Ojalá y ustedes y yo no pertenezcamos al grupo de Herodes. Ojalá pertenezcamos al grupo de las personas que son testigos, que han creído, que han visto, que perseveran, que trabajan. Y en este tiempo de pandemia y de problemas y dificultades, que ustedes y yo no nos enfriemos en las cosas de Dios. Por el contrario, que tengamos más ánimo para seguir trabajando en la obra del Señor. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana. Católicos activos, no católicos chimbos. A la misma hora, por el mismo canal. Dios mediante. Los espero. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.